El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que seguro que no tiene la cabeza loco a unos cuantos, y es estas relaciones tóxicas que nos ahogan, que no nos dejan vivir. Y sobre ese tema vamos a estar conversando hoy, de cómo tener una relación saludable y dejar esa tóxica a un lado, dejar ese tóxico que nos tiene mal. Aquí, en este videito del día de hoy te voy a dejar esos consejitos. Tú no tienes novia, soy un fuckboy. Uno no busca una relación, busca relaciones. Entonces, ¿con cuántas chicas has salido el último mes? Que no hayas pagado. Igual cuenta porque billetera no te haga. Presta el celular. Veamos tu último mensaje. A ver, foto de... Mano, qué chuchas, loco. Ni siquiera dijiste hola. ¡Qué feo! Loco, esto nos asusta a todos. Tienes razón. ¿Cómo fui capaz de mandarles eso? Van a creer que les voy a partir en dos. Y es que si estás buscando tener una relación saludable y duradera con tu pareja, entonces este es el video para ti. Primero que tenemos que tener en cuenta es la comunicación, y es porque la comunicación es uno de los aspectos más importantes de una relación saludable. Sin una buena comunicación es fácil que surjan malos entendidos y conflictos que pueden dañar esta relación. Eres la chica más hermosa que han visto mis ojos. Y no puedo creer que este momento sea real. Te miro en los ojos y solo puedo pensar en que te daría como a cajón que no cierra. Como rato en bolsa, como control dañado, como pandereta de evangélico. No tan así, ese tipo de comunicación, y no tan así de sincero, pero sí, un consejo para mejorar la comunicación es aprender a escuchar activamente. Hay veces que estamos conversando con las personas y tú ves que nos están mirando a la cara, y muchas veces tienen hasta la pupila dilatada de que están pensando en otra cosa. Y a lo mejor eso que te están diciendo es algo muy importante y que puede ser algo definitivo en la relación. Y que bueno, por no escuchar, maybe te lo pierdes. Expresar sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa. ¿Cuántas veces en la relación nos vemos de que tenemos algo atragantado, como decimos, y sin embargo no somos capaces de sentarnos y hablar por lo claro? Mira, no me gusta esto, o necesito tal cosa, o me siento así en estos días. Realmente ser claro y expresar nuestros sentimientos o cómo nos sintamos en el momento, nuestras necesidades, es lo que nos va a ayudar a resolver eso en el momento, a recibir el apoyo que necesitamos en ese momento de la pareja o de la persona que tengamos al lado. Es lo que nos va a hacer que esa persona nos comprenda y no simplemente malinterpretar maybe tu forma de estar o tu cara o tu forma de tratarlo. Y es mejor que entienda cómo te sientes en ese momento y no simplemente que se quede que tendré problemas conmigo, qué pasará, o como tantos memes que vemos de que lo vemos a él acostado en la cama pensando en la renta, en los biles, en todo, y ella en quién estará pensando, en una mujer. La comunicación es importante por eso. Ser honesto y directo en la comunicación es más importante todavía. ¿Crees que puedas creerle a una persona que ya de entrada empieza contándote mentiras? ¿Crees que puedas creerle a una persona ya que te dice mentira todo lo que venga a continuación? ¿Le puedes creer? Y muchas veces son cosas importantes o cosas reales o cosas que necesitamos que de verdad nos crean, y no va a pasar si no eres honesto desde un principio. Y la otra es ser directo en la comunicación. Cuando damos muchos rodeos, a veces perdemos la esencia de lo que queremos hablar. La otra persona puede que se aburra o simplemente te deja de prestar atención, porque así somos los seres humanos. Y hoy día más, hoy día, a medida que esta juventud de hoy va creciendo, más se vuelve la sociedad en que así se entretienen. Dejan de prestarte atención a lo que estás hablando. Así que trata de ser directa, no des tantos rodeos para que no des lugar a malos entendidos y a malas interpretaciones. Misógino, eres un verbo. Eres... El espantaviejas. Así es. Bueno, sí, en resumen, la comunicación, en serio, de los factores más importantes en una relación. Para tener una relación saludable, una relación sólida, duradera, y no esta toxicidad que vemos hoy día, que a muchas personas les encanta, pero de verdad que no es saludable. ¿Cómo podemos una relación hablar de finanzas, por ejemplo, si ya tenemos planes, que es algo que también tenemos que tener juntos para tener una relación saludable y duradera en el tiempo? Tener planes. O ¿cómo podemos hablar de finanzas? Si no hay comunicación, ¿cómo podemos hablar de cómo criar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos hablar de nuestros proyectos futuros? Si no hay comunicación, no existe, no hay la manera. Y otro factor, no sé en realidad cuál sería más importante de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. La confianza es otro pilar fundamental de una relación saludable. Sin confianza es difícil que una pareja se sienta segura y cómoda el uno del otro. Y no hay mayor verdad que esa. En serio, tenemos que entender que cuando estamos hablando de una relación de pareja, somos dos personas. Son dos personas que somos seres completamente independientes. Pero son dos personas donde van a estar compartiendo muchos años de su vida o el tiempo que dure, que es lo que queremos cuando encontramos a alguien que queremos mucho, queremos que dure para siempre o queremos que dure mucho tiempo. Van a compartir espacios de su vida, tiempo, espacios de su entorno.
cómo mejor sentirse en confianza con otra persona que es ajena a ti, físicamente es ajena a ti, si no existe la confianza. Cuando se crea una confianza es la manera de sentirte cómodo con esa persona. Que no importa si estamos solos tú y yo, no importa si estamos en un espacio así de pequeño, vamos a sentirnos confortables, vamos a sentirnos cómodos el uno con el otro. También nos vamos a sentir cómodos hablando de cualquier tema, de cualquier cosa que nos incomode o que necesitamos conversar. La confianza es lo que nos va a unir más y nos va a hacer dos personas independientes, pero en una, que es lo que realmente va a fortalecernos y hacer que la relación dure tanto y sea saludable. La otra, muy importante, consejitos para tener esta confianza que tanto necesitamos. Cumplir promesas y compromisos. En serio. La mayoría de ustedes los hombres y a veces nosotros las mujeres simplemente comamos a la otra persona de promesas. De promesas y compromisos que en realidad no tenemos intenciones de cumplir. No creo que ese sea el camino para llegar a tener una relación en confianza. No. Porque de cierta manera es una mentira. Cuando tú prometes algo o te comprometes con algo, yo sé que las situaciones cambian, que puede cambiar mil entornos en nuestras vidas que hacen de que tus planes cambien. Pero si está en tus manos cumplir las promesas que hiciste, cumplir los compromisos que hiciste, créeme que eso te va a dar una palabra, pero con tanta fuerza y tanto valor, que lo que digas de ahí en adelante, la otra persona lo va a tomar como ley. En cambio, si lo haces al revés, si vas por ahí prometiendo y comprometiéndote con cosas que jamás vas a cumplir, va a ser por gusto. Porque hoy me vas a prometer algo, no me lo vas a cumplir, pero mañana cuando me lo prometas puede que me estés haciendo la promesa más importante de tu vida, la más linda de tu vida, lo que a lo mejor yo tenga que coger y grabarlo en un cristal y enmarcarlo, pues simplemente no te voy a creer, pues simplemente la otra persona no te va a creer, nadie te va a creer si te dedicas a hacer promesas por ahí y no vas cumpliéndolas. Entre esas promesas está el ser fiel. Necesitamos, si quieres tener una pareja saludable, si quieres tener una relación saludable, bonita, con oxígeno, necesitas ser fiel y respetar los límites acordados. ¿Y por qué digo límites acordados? Porque estamos hablando de relación, no estamos hablando de perfección o de no, porque ¿quién puede decir cuál es la pareja perfecta o cuál es la relación divina? No, estoy hablando de una relación donde tú te sientas confortable y donde te sientas bien y donde realmente tú sientas que esa relación es saludable para ti. Por eso estamos hablando de límites acordados. Y es porque depende de la relación o de la pareja que tú tengas son los límites. Hay muchas parejas que su mentalidad es diferente a la de muchas otras. Hay relaciones que no es entre dos, sino entre tres o entre cuatro. Esos son sus límites. Hay muchas otras que no, que tienen otro tipo de límites. No sé, cada relación tiene sus límites. Pero nosotros tenemos que ser capaces, número uno, de establecer esos límites claros, específicos. Y número dos, respetarlos. Tratar de llegar a límites que queden, o sea, que los dos podamos acordar y llegar a mutuo acuerdo entre los dos para ver, bueno, hasta aquí se basa nuestra relación o hasta aquí podemos hacer o de aquí para allá creo que no deberías pasarte porque ya me estarías traicionando, de aquí para allá ya me estaría sintiendo mal. Y cumplir y respetar esos límites es muy importante, no importa cuáles, hasta dónde lleguen. Sí. Los dos estuvieron de acuerdo que esos fueron, hay que respetarlos. Y ahí nos lleva a tener una comunicación abierta y honesta. Sobre todo, tú no quieres tener, o sea, no pretendes tener una relación saludable con una persona donde tú no puedas comunicarte abiertamente, donde tú simplemente no puedas expresar cómo te estás sintiendo el día de hoy o qué quisieras de esa persona. No importa el tema. No importa si estamos hablando de sexo, no importa si estamos hablando de planes futuros, no importa. Comunicarse de forma abierta es lo que nos va a hacer también acercarnos a esa persona. Y sobre todo la confianza en una relación es súper que fundamental. Hoy día estamos viendo cada vez más relaciones a distancia porque por lo que sea, por cuestiones de la vida o cuestiones laborales o lo que sea, tenemos que separarnos o distanciarnos. Y no siempre necesita romperse una relación que a lo mejor es de años, que a lo mejor nos amamos, nos adoramos. No siempre hay que romperla. Se puede tener una relación a distancia siguiendo estos consejos. Si tú tienes una relación saludable, tú puedes tener una relación a distancia, pero se necesita comunicación y se necesita confianza. Confianza, créeme. Si no hay confianza, tanto de ti para ti como de ti a la otra persona, no va a funcionar una relación a distancia. Lo mismo, o sea, ¿cómo puedes tomar decisiones importantes con una persona en la que no confías?
¿Cómo puedes dormir con una persona en la que no confías? Bueno, ya se pasaron. Está bien triste su situación, pero bueno. Y eso también nos da al tercer punto que estamos tocando el día de hoy, que es el respeto. Y sí, obviamente no podía faltar en una relación saludable, de esta súper rica que nos hacen soñar, que nos hacen esperar, pensar cada segundo cuándo lo voy a ver. No puede faltar el respeto. Obviamente que no, porque el respeto es un valor fundamental en cualquier tipo de relación, y esto incluye las relaciones amorosas o de parejas. En una relación saludable, el respeto es vital porque permite que ambas personas se sientan valoradas y escuchadas. Así que, mira, te puedo aconsejar de muchas formas de cómo mantener respeto en tu relación. Fomenta la comunicación efectiva. Cuando ambas personas se respetan mutuamente, se sienten cómodas hablando abiertamente y expresando sus sentimientos y opiniones. Esto permite que las comunicaciones entre ambos sean más efectivas y que se puedan resolver conflictos de manera más constructiva. Crea un ambiente de confianza. Obviamente, el respeto también es fundamental para construir una relación basada en la confianza. Cuando ambas personas se respetan, se sienten seguras en la relación y pueden confiar en que el otro los tratará con consideración y respeto. Fomenta la igualdad. El respeto mutuo también te ayuda a fomentar la igualdad en la relación. Cuando ambas personas se respetan, se tratan como iguales y valoran las necesidades y deseos del otro en la misma medida que en los suyos propios. Y por último, te aconsejaría que evites el abuso. El respeto es un antídoto contra el abuso en una relación. Cuando ambas personas se respetan, se evita cualquier tipo de comportamiento abusivo, como la manipulación y el control o la violencia. En serio, muchas personas tratan de degradar a otras de diferentes maneras, tanto bajándole maybe su autoestima, agrediéndolas físicamente o verbalmente, por tal de que esa persona se sienta que necesita de él, necesita estar al lado de él. Eso en realidad es tóxico. Todo lo contrario a una relación saludable. Si tú quieres tener una relación saludable, respeto. Respeto va a dar libertad, respetar el espacio de esa persona, su espacio. El espacio de la otra persona es muy, muy importante para esa persona. Si tú quieres a esa persona que está al lado tuyo, tienes que respetar su espacio, porque su espacio es importante para esa persona. Es necesario. Las mujeres tenemos necesidades, miles de necesidades. Queremos hacernos uñas, pelo, hablar con amigas, con cosas que necesitamos nuestro espacio. Y degradando o maltratando o simplemente no entendiendo o siendo posesivo, alejan muchísimo más a la persona. O puedes caer en lo que estamos viendo hoy día, la toxicidad. Horrible. Así que, consejos para demostrar respeto en una relación. Te diría que aceptar las diferencias de opiniones del otro, obviamente. Y eso no es solamente entre relaciones de pareja. Aceptar las diferencias de opiniones es importante para cualquier relación que vayas a tener en cualquier aspecto de tu vida. No importa si es de pareja, o si es en el trabajo, o si es con tu hijo, con tu madre, con tu padre, con lo que sea. ¿Sabes por qué? Porque son dos cerebritos diferentes. Son dos personas pensando cosas diferentes y cada quien piensa desde su punto de vista. No siempre tú tienes la razón o no siempre tienes que estar equivocado. Simplemente a veces estamos viendo las cosas de puntos de vista diferentes. Y a veces escuchando el punto de vista del otro, la opinión del otro y además respetándola, maybe podemos hasta crecer. Podemos llegar a otras conclusiones, otras maneras de ver las cosas que no habíamos visto antes y en serio eso nos ayuda hasta a crecer. No criticar ni juzgar al otro. Obviamente eso va dentro del respeto. Tiene que empezar entendiendo que cada persona es diferente, que cada persona tiene cosas y características independientes de esa persona. Y eso es lo que lo hace ser esa persona. Hay que respetarle sus puntos, cada cosa, su manera de ser. Criticar y juzgar simplemente va a hacer sentir mal a alguien por quien es, por algo que no puede controlar o maybe no puede cambiar, porque es parte de quien es. Si no te gusta una manera de ser de alguien, si no te gusta algo en específico de esa persona y sientes que simplemente no puedes vivir con eso, búscate otra, estás con otra, pero no intentes de cambiar a otra persona. No intentes de cambiar a la persona que está al lado tuyo. Si aprendes a amarla, respetarla, a quererla, vas a aprender a admitir y a respetar y a valorar y a dejar pasar y a saber cómo lidiar con una situación con todas las características o los defectos o las cosas malas que tú ves malas en la otra persona. Pero eso lo hace ser. No podemos intentar cambiar a los demás. Criticar y juzgar, lo único que se van a sentir es frustrado. Y una persona que se sienta frustrada al lado tuyo, una persona que se sienta mal por quién es, por lo que es al lado tuyo, simplemente se va a alejar. Nadie le gusta sentirse mal todo el tiempo por quién es y por lo que es. Si tú tienes una persona al lado que todo el tiempo te lo está recordando, te lo está recalcando o te lo está maximizando a algo que él ve mal, que a lo mejor tú ni lo habías visto como algo mal, créeme que la mayoría de las personas no intentan cambiar. Lo que hacen es irse, separarse, alejarse de eso que lo hace sentir mal, que lo hace sentir menos, es lo que va a pasar. Eso nos lleva a otro punto que es tratar al otro con consideración y afecto.
A ver, estamos hablando de relación. No sé qué relación saludable se pueda tener con otra persona. No importa qué tipo de relación, no importa. Pero qué relación saludable se puede tener con otra persona que simplemente tú sientes que no siente afecto hacia ti. No sé cómo decimos que no te quiere. O sea, es ilógico. Y obviamente si tú estás con alguien al lado, si tú quieres tener una relación con alguien, es porque sientes afecto por esa persona. Eso demuéstraselo. Demuéstraselo a todos, incluyéndote a ti, como a tu pareja. A todos nos gusta sentirnos queridos y más por esa persona que tenemos al lado. Demostrar afecto y sobre todo dentro del afecto, consideración, que valoras a esa persona, valoras lo que es, valora quién es, valora lo que hace por ti, valora el afecto que te tiene y eso además te hace sentir afecto por esa persona. Demostrarlo es fundamental, fundamental para que esa relación crezca. Estoy listo para ser papá. No estoy listo. Ah, pero cuando me invitaste a tu casa a ver películas, sí que estabas listo, ¿no? No tenías ni indicación. Yo soy la que va a tener que engordar como 100 kilos, aunque vomite como la niña del exorcista. Y yo voy a aguantar las preguntas de ¿y qué nombre le vas a poner? ¿Y le vas a circuncidar? ¿Y para cuándo? Y con la suerte que tengo, seguro se va a parecer a vos. El compromiso. Pues sí, el compromiso es un elemento clave para mantener una relación saludable y duradera. En una relación el compromiso significa estar dispuesto a invertir tiempo, energía y esfuerzo para hacer que la relación funcione. Y sobre todo, sentir que la otra persona lo está haciendo igual que tú. Sentir esa misma energía de parte de la otra persona, que está poniendo la misma energía que estás poniendo tú. El compromiso crea estabilidad. El compromiso ayuda a crear estabilidad en una relación. Cuando ambas personas están comprometidas el uno con el otro, se sienten seguras y confiadas en la relación, lo que permite que la relación crezca y se fortalezca con el tiempo. Fomenta la confianza. Tanto que hablamos de la confianza, fomenta la confianza. El compromiso también es fundamental para construir una relación basada en la confianza. Cuando ambas personas están comprometidas el uno con el otro, se sienten más seguras de que la otra persona se preocupa por la relación tanto como ellos, lo que fomenta la confianza. Promueve la cooperación, lo mismo que estábamos hablando ahorita, de ser considerados y todo. El compromiso también fomenta la cooperación en una relación. Cuando ambas personas están comprometidas el uno con el otro, están dispuestas a trabajar juntas para resolver los problemas y superar los obstáculos que puedan surgir en la relación. Cuando ambas personas están comprometidas el uno con el otro, están más dispuestas a invertir tiempo y esfuerzo en la relación, lo que permite que la relación crezca y se fortalezca con el tiempo. En resumen, el compromiso es esencial para mantener una relación saludable y duradera. Crea estabilidad, fomenta la confianza, promueve la cooperación y fortalece la relación a largo plazo. Por lo tanto, es importante que tanto tú como tu pareja se comprometan el uno con el otro para construir una relación sólida y saludable. Desgraciadamente a veces tenemos todas las ganas del mundo, pero la relación es de dos, no es de uno solo. So, no vale todo tu esfuerzo, no vale que lo hagas tú solito. Hay que poner el compromiso por las dos partes para que funcione. Y si quieres mantener el compromiso en una relación, te puedo dar unos consejitos como trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes, ser leal y apoyarse mutuamente en tiempos difíciles. Obviamente, en serio, eso crea un compromiso que no eres capaz de imaginarte. Muchísimas veces hay relaciones que han pasado más por el fondo, como dice uno, que se la ven negra, que la pasan horrible y cuando uno de los dos triunfa, pues la relación se acaba. Porque uno cree que el otro pues ya no le es suficiente. Es triste, pero es bastante común y esto pasa cuando las dos personas o las dos partes de la relación no se esfuerzan por crecer los dos. Ok, es importante también. Uno necesita admirar a la pareja. Cuando uno no admira a la persona que tiene al lado, es también un poco difícil respetarla. Eso es mucha verdad, eso es bastante cierto. Pero bueno, en situaciones difíciles es verdad que se crea, yo no sé, como una hermandad, como un lazo, una cosa que es muy diferente. Y si se crea ya un nivel de compromiso, es como que estuviste conmigo en esta situación, yo siento el compromiso de retribuirlo, de estar ahí para ti. Y eso en serio va creando una fortaleza que ya después deja de tener que pensar en eso, deja de ser un sacrificio, simplemente todo lo haces por esa persona, porque sí. Mantener la chispa en la relación viva con detalles y sorpresas. Esto, oh my God, yo creo que no hay necesidad ni de explicarlo. Que oyes la persona o novela o lo que sea que habla de relación, que dice, ¿por qué se acaba? La monotonía. La monotonía. Señores, pero la monotonía hay vías, hay formas de romperla, de acabar con ella, de que no pase, de que no siga. ¿Para qué está esa imaginación? Un detalle bonito. A veces no hace falta tener dinero, ni llevarla a un lugar caro, ni regalarle, ni comprarle el ramo de rosa más grande del mundo, ni pasar una noche en el hotel, en la suite más preciosa, que le estoy dando ideas para que tenga dinero, puede hacer todo eso, by the way. Pero bueno, si no tienes dinero, no tienes que hacer ese tipo de detalles. Cositas lindas como prepara tú la cena hoy, no sé, juegos de rol en el cuarto después que las puertas se cierran. ¿Cuántas cosas se pueden hacer para cambiar la monotonía? Conversar. Cuando se conversa mucho, cuando hay mucha comunicación, como lo que hablamos en el primer punto de arriba, se puede hablar. ¿Qué me gusta? ¿Qué tengo deseos? ¿Cuál es mi fantasía? Se prepara eso.
se puede preparar de modo sorpresa o dicho o lo que sea y se rompe la monotonía. No es justificación. El que caiga en monotonía es porque realmente no tiene compromiso con esa relación. En resumen, del tema que hemos estado hablando el día de hoy y es de evitar esas relaciones tóxicas que de verdad que nos vuelven locos, que muchas personas no se dan cuenta y están ahí y tú ves en serio que no es saludable, que están enfermos, que muchísimas veces terminan mal, terminan en cosas trágicas y todo, y no se dan cuenta. Y para los muchachos, para los jóvenes hoy día se ha convertido en moda. Ser tóxico se ha convertido en moda. Ser tóxica se ha convertido en moda. Y no hay nada que degrade más a una relación o a un ser humano que esa toxicidad. Porque, en serio, es muy rico, se siente muy, muy rico cuando se tiene una relación saludable, donde te sientes libre, donde puedes ser tú mismo, donde puedes disfrutar con plenitud tanto de tu relación como de tu vida, sin que nada se interponga, sin que esa relación sea para nada un obstáculo en ti, ni en tus pensamientos, ni en nada, o sea, en nada negativo. Así que espero que este videito les haya servido de algo, haya ayudado en algo el día de hoy. Así que si te gustó, como siempre, déjame mi like, coméntame en qué no estás de acuerdo, qué quieres que agregue, de qué más quieres que hable. Si no te has suscrito, vas tarde, mi amigo. Así que vas ahora mismo y suscríbete y bye. Un besito. Ay, te presento a Besuco.